Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Sin lugar a duda, el asesinato de Carlos Manzo ha sido uno de los que más ha causado conmoción en el país. Sin embargo, ha habido muchos. Guanajuato no es la excepción. Es el crimen organizado que ya no únicamente ataca a sus contrincantes o que caen víctimas colaterales, sino que también van hacia las administraciones locales, imponen a algunos funcionarios corruptos. Le tendremos esta pieza, una de varias de un serial que estaremos llevando para usted. Un segundo tema es este otro que está relacionado con el tema de la violencia. Sí, en las comunidades rurales del estado de Guanajuato, muchas de ellas comienzan a quedarse solas. Hay otras partes de la República donde son pueblos fantasmas. Esto producto de la inseguridad que se vive en México. Finalmente, el último tema a abordar es este otro. Los internos de los centros de readaptación en el país. ¿Realmente se trabaja al interior de estos para reintegrarlos a la sociedad como personas productivas? ¿Cuántos de ellos vuelven a reincidir y a cometer ilícitos? A lo largo del año 2025 fue una gran cantidad de funcionarios los asesinados. Previo a procesos electorales hemos tenido también ataques a candidatos. En fin, el crimen organizado hoy está fuera de control. La verdad que no ha habido al momento un Estado mexicano, y me refiero a los 3 niveles de gobierno, que logre impactarlos, que logre desmembrar a estas redes criminales. Los actores políticos en México están en la mira del crimen organizado. El caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, no es un caso aislado. En nuestro país, senadores, diputados, alcaldes, regidores, secretarios pueden ser objeto de amenazas, ataques, asesinatos, secuestros y desapariciones, con más frecuencia de la que se cree. Del 1 de enero de 2018 al 30 de octubre de 2025, se registraron 2.739 eventos relacionados con la violencia política criminal, de los que 1.548 fueron homicidios, de acuerdo con el proyecto Votar entre balas, en donde se detectó que 2022 fue el año en que se dio uno de los aumentos más significativos, cuando se pasó de 177 en 2021 a 486 en el siguiente periodo. A partir de ese momento, la tendencia ya no disminuyó. En 2023 fueron 570, en 2024 llegó a 661 y para octubre de 2025 apenas se contabilizaron 475. La violencia político-criminal es al final del día un instrumento que utiliza el crimen organizado para imponer su autoridad y voluntad por encima de la autoridad del Estado. Es durante los procesos electorales cuando los riesgos se incrementan debido a que el crimen organizado busca incidir en las designaciones, resultados y en las posteriores decisiones de gobierno. En 2025 se realizaron elecciones municipales en Veracruz y Durango, así como también la elección judicial. De acuerdo con el reporte Violencia Política en México de Integralia Consultores, en Veracruz se reportaron 81 casos de violencia política criminal, mientras que en Durango solo 1. Un contraste que para los especialistas se explica por la disputa territorial en Veracruz entre varias organizaciones criminales. La caracterización que yo le doy es que se vuelve más mediático cuando es periodo electoral. Y como muestra, en estados en donde solo hubo comicios judiciales, continuaron las amenazas y ataques en contra de actores políticos. En Guerrero, 24, Morelos, 21, Oaxaca, 20, Puebla, 19, Baja California, 10, Guanajuato, 10, Estado de México y la Ciudad de México, con 9 cada uno, y Jalisco con 6. Mega Noticias, Ricardo Mora. Pero no es exclusivo de políticos o funcionarios de los gobiernos, como el crimen organizado le ha atacado, sino también a la población civil e incluso a aquellos que viven en comunidades rurales. Esto ha llevado a un éxodo de varias comunidades de varios lugares del país.
Comunidades rurales del estado de Guanajuato enfrentan un fenómeno que hasta hace pocos años parecía ajeno a su realidad: el desplazamiento forzado de comunidades enteras ante el avance del crimen organizado. Habitantes de zonas alejadas de las ciudades del corredor industrial han comenzado a abandonar sus hogares por miedo a la desaparición forzada, la extorsión y el despojo de tierras. La Iglesia Católica ha comenzado a alzar la voz para denunciar el éxodo humano que advierten tiene ya un trasfondo claramente humanitario. Pero es triste llegar a comunidades y que me digan, pues ya esta familia se fue, ya esta otra familia se fue, pero sí es alarmante el número de personas que han salido de sus comunidades o que han cerrado sus negocios, aunque sean pequeños, por inseguridad. Comunidades antes dedicadas a la agricultura y la ganadería hoy registran viviendas vacías, parcelas abandonadas y una ruptura del tejido social. Se habla de familias desplazadas que huyen sin garantía, sin apoyo institucional y en completo silencio oficial. La narrativa gubernamental ha optado por minimizar el alcance del fenómeno. Autoridades estatales aseguran que existen operativos de seguridad y acciones de contención. No reconocen abiertamente la dimensión del desplazamiento forzado. La gente hoy está haciendo un esfuerzo muy importante de la mano de los gobiernos, tanto estatal, federal, municipal, por trabajar en las comunidades. Hemos estado dando resultados con el primer año de la estrategia Confía. Yo lo he dicho, no significa que no vaya a haber hechos que lamentemos. Esta postura crítica señala que las supuestas intervenciones distan mucho de ser efectivas frente a la violencia estructural que expulsa a la población rural de sus territorios. Los desplazados del narco, familias que se han tenido que cambiar de domicilio debido a la presión, estas métricas falsas. El propio obispo ha hablado de maquillaje de cifras. El gobierno del estado pues no ha habido una respuesta puntual a estas demandas del obispo, y seguramente otros le seguirán. También el obispo de Celaya ya ha realizado comentarios similares y creo que en breve también en León veremos algo similar. La pregunta central es hasta dónde llegará el impacto de este éxodo en las comunidades rurales de Guanajuato y si la autoridad se encuentra ya rebasada por la capacidad operativa del crimen organizado. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Lamentablemente desde hace muchos años ha sido rebasada la autoridad por estos delincuentes. La extorsión, por ponerle un ejemplo, ha crecido en forma exponencial y esto ha llevado también al éxodo en las ciudades grandes o pequeñas. El otro tema es precisamente de esto: los delincuentes cuando son detenidos y llevados a prisión tras compurgar una condena que les imponen por la comisión de delito. La pregunta es, ¿salen nuevamente a delinquir o se reintegran a la sociedad como personas productivas? Especialistas urgen a las autoridades de los 3 niveles de gobierno elaborar las políticas públicas para la reinserción y prevención en la justicia penal juvenil. Debe existir voluntad política y federal y también de los estados, así como de los municipios, para que se reformen los sistemas judiciales. Ciertamente, aunque hay desfases entre los estados, hay cambios que se generan a nivel federal y que se expresan en esos marcos legales que benefician a los estados. En el primer Congreso Internacional de la Reinserción y Prevención de la Justicia Penal Juvenil se destacó el trabajo que se hace para los jóvenes que están privados de la libertad y se hace tanto también para los que están internados definitivamente y los externos. Actualmente en Guanajuato hay 36 adolescentes internos y otros 200 que son vigilados en todo el territorio del estado, bajo medidas cautelares de suspensión condicionales del proceso legal. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que le damos seguimiento a esas medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales, que pueden ser desde tener atención médica, que sigan estudiando, ¿sí? A lo mejor algunos que tengan una inclusión laboral, pero todo se maneja de manera individualizada y multidisciplinaria con los especialistas que trabajan en externación. Según los especialistas, la reinserción de los adolescentes no debe ser punitiva y hacer a un lado el adultocentrismo y escuchar más a los jóvenes. Si nosotros damos más tiempo y más dedicación a lo que ellos necesitan, a lo que ellos requieren, y más en estos tiempos tan difíciles, creo que podemos salir un poquito más adelante. La reinserción social no se hace desde la distancia, sino con la empatía, para dar oportunidad a los jóvenes que necesitan ser escuchados. Y la justicia no se debe limitar solo en el castigo. Estamos aquí para mirar de frente a una realidad difícil, pero hacerlo con una convicción más grande, que todo joven puede cambiar su destino cuando encuentra una oportunidad y sobre todo cuando encuentra amor. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Centros de reinserción
o escuelas del crimen? La mejor opinión la tiene usted en casa. Nos vemos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.